Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com y bueno, después de muchísimos meses por acá estoy nuevamente porque realmente estos videos los hago en mis tiempos libres y a veces en mis tiempos libres pues yo hago muchísimas cosas más y me dije, hombre, hagamos este video como sea hoy, está algo temprano, pues entonces hagámosle tin y puse acá las luces y tin, empecemos entonces con el video. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la importancia de aceptarte como eres para mejorar y sí, mejorarte cada día más. Hay que hacer la claridad con el título de este video porque se puede dar la impresión de que eso es como motivacional, ¿sí? Y no es tan así, no es de ese tipo de frases que tú vas a encontrar en Facebook que habla de lo maravilloso del amor, no. Acá este es un video realista, ¿sí? Y a veces la realidad es muy difícil de aceptar. Entonces, si eres personalidad sensible, pues entonces, como te digo, no lo recomiendo muchísimo porque estos videos suelen, como me decía a mí alguien en uno de los comentarios de uno de los videos que yo hacía, es que definitivamente yo con vos no iría al psicólogo, ¿sí? Ni yo tampoco. Entonces, igual, sé que a algunos de mis suscriptores les gustan estos temas realistas, pues entonces para ellos va, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablo de aceptarnos como es? Aceptarnos como es acerca de nuestras debilidades. Porque solamente cuando tú reconoces tus debilidades es la única manera que tú tienes para mejorar. Es que no hay ninguna otra manera. No hay ninguna otra manera. Y el tema está en que es muy difícil aceptar nuestras propias realidades porque es que el cerebro no te lo va a permitir. ¿Por qué? Porque el cerebro o sea, no está programado para concentrarse en ángulos dolorosos, ¿sí? A no ser pues que seas masoquista y te guste el dolor, el cerebro no te va a enfocarte en esa parte dolorosa, sino que va a escapar de la realidad, ¿sí? Evade esa realidad dolorosa para concentrarse en una realidad más amable, en fantasías o en situaciones donde tú eres la víctima y cierto entorno contigo es injusto, ¿sí? Entonces, por eso es tan difícil de que tú puedas en algún momento siquiera acercarte a la realidad, ¿sí? No, y cabe aclarar de que aceptar nuestra realidad es tan difícil. O sea, cuando tú descubres una realidad acerca de tú mismo, tú dices, increíble, ¿sí? Y tú no te las puedes creer porque el cerebro cada rato niega, niega, ¿sí? Y justifica, niega y justifica. Entonces, es un gran shock cuando tú aceptas una realidad acerca de ti mismo. Entonces, ya con el tiempo, cuando estás acostumbrado, bueno, ya las vas descubriendo más fácil y las vas aceptando más fácil hasta decir, bueno, este soy yo, reconozco y acepto esa realidad y pues ya, lo que tengo que hacer es seguir adelante. ¿Qué más hacemos? Entonces, es eso. Entonces, miren lo difícil que es aceptar nuestra realidad ahora para decir uno que es consciente de la realidad que le rodea o de la realidad del universo y de muchas cosas, ¿no? Es que es increíble, ¿sí? Y hay personas que hablan con unas propiedades acerca del universo, de la vida y la muerte y lo que hay más allá. Increíble, ¿cierto? Ya de por sí es difícil aceptar e identificar nuestra realidad para ya después tocar otros temas. Entonces, mínimamente uno debería empezar por aceptar su propia realidad para no engañarse a sí mismo y eso sería un primer gran paso. Ya lo demás son otros pasos todavía muy gigantes que hay que dar para aceptar la realidad de la vida que nos rodea. ¿Cuáles son las ventajas de hacer esto, de identificar esta realidad tuya? Primero que todo, porque cuando tú identificas tus debilidades, vas a ser capaz de mejorarlo, ¿sí? Es que es la única manera, ¿sí? Si tú no aceptas que tú tienes unas debilidades, es que no tienes manera de mejorar, ¿no? Siempre vas a estar enfocando tus esfuerzos hacia cosas que no son, cuando el problema en el fondo eres tú, pero en el fondo es tus debilidades que todo ser humano tiene y que todos como seres humanos tenemos. Entonces, para que no pierdas esfuerzos, pues entonces enfócate en lo real que eres tú y tus debilidades. Segundo punto y beneficio de hacer esto, de que cuando tú reconoces tus debilidades, vas a ser capaz de reconocer los peligros que hay a tu alrededor. ¿Por qué? Porque hay que aceptar otra realidad y es que en este mundo
Ya lo había hablado en otros videos acerca de nuestra naturaleza egoísta, y por ahí está el video. ¿Sí? Que hay muchas personas que dicen que nosotros los seres humanos no somos egoístas, y yo no he visto el primero que me refute lo que yo digo en el video. ¿Sí? Entonces ahí está bien argumentado el tema y está explicado desde el punto de vista de los instintos y todo este tema. Entonces hay que aceptar que hay personas con ciertos niveles de egoísmo que van por ti. ¿Sí? Personas manipuladoras, personas mentirosas, personas que buscan quitarte tus niveles de confianza, tu tranquilidad, bueno, muchísimas cosas, y siempre van por los más débiles, ¿eh? Y a partir de las debilidades que tú puedas tener. Si tú no reconoces tus debilidades, no vas a saber con qué ante qué te tienes que preparar, ¿sí? Para poder, digamos, manejar el tema y lidiarte en medio de tantos peligros que te puedes encontrar en este mundo real, ¿sí? No mundo ideal, no, mundo real, que es completamente diferente a las fantasías que en algún momento se puedan tener acerca de la realidad. Bueno, empecemos a hablar, pues vámonos de lleno a la parte sensible. ¿Qué tipos de debilidades te puedes encontrar acerca de ti mismo? Pues empecemos a hablar por debilidad, porque, bueno, primero hay que decir algo, pues para que no nos tiremos tan duro. Primero que todo, uno no tiene la culpa de sus debilidades. Hay debilidades con las que uno nació y simplemente uno dice, bueno, pues ¿qué más hago? La tengo que aceptar, ¿sí? Yo no tengo la culpa de haber nacido con ciertas cosas, ¿sí? Tienes que aceptar esa realidad tuya y decir, bueno, al menos no la creé yo, por lo menos conscientemente, ahora que soy consciente de esto, pero sí lo puedo mejorar, ¿sí? Esa es la ventaja que tú tienes, de que tú puedes mejorar cualquier aspecto. Entonces, ese es segundo punto también que sirva de motivación antes de. Nosotros los seres humanos tenemos unos niveles de capacidades ocultos, ¿sí? Unos potenciales internos tan increíbles que cuando uno se llega a esos niveles de conciencia, uno va a tener la confianza y no se va a dejar, digamos, apabullar por esas debilidades que puedas descubrir en ti mismo, ¿sí? Entonces, si tú todavía no reconoces ciertos potenciales que puedas tener como ser humano, entonces no vas a estar muy preparado para aceptar ciertas realidades tuyas acerca de tus debilidades, ¿sí? Por eso yo digo, bueno, si eres sensible, no recomiendo pues estos videos, sino que hay, como se dice, contenido para todo el mundo. Bueno, una vez hecha esta aclaración, ¿qué tipo de debilidades te puedes encontrar? Entonces, empecemos por decir que no todos somos el cúmulo de potenciales en este mundo y de capacidades, ¿sí? No es como en la televisión donde todo se ve perfecto, ¿sí? No, realmente todos los seres humanos tenemos unas cantidades de debilidades, empezando por las físicas, ¿sí? Nosotros en algún punto hay alguna parte que no nos tiene conformes, ¿sí? Y tenemos que aceptar esas partes que no nos tiene conformes. ¿Para qué? Para que al identificar ese punto exacto tú dices, bueno, yo esto lo tengo que mejorar. Así de sencillo, así de sencillo. Entonces, si estás flaco, bueno, reconoces tu realidad de que estás flaco, y si estás gordo, reconoces y aceptas esa realidad de que estás gordo. Y no se trata de decir, es que me acepto como soy, y así estoy bien, ¿no? Me acepto como soy y puedo crear una versión mejorada de mí mismo, versión 2.0, una actualización donde yo llego a ciertos niveles todavía de mayor capacidad, de lo que sea, ¿sí? Siempre mejorando, mejorando en absolutamente todo. También existen todo tipo de carencias emocionales, ¿sí? Entonces ahí es cuando tú tienes que ser realista y en algún momento decir, me falta afecto, ¿sí? Me falta afecto, ¿qué hacemos? Pero es la realidad, por decir. Ya decirte a ti mismo que eres una persona manipuladora, bueno, eso en algún momento lo puedes llegar a descubrir, o que te guste llamar la atención. Importante decirte todas esas realidades, para que así no empieces a desperdiciar tiempo y energía haciendo cosas que finalmente no te van a aportar cosas importantes a tu vida, y que vas a desperdiciar unas enormes dosis de fuerza y de energía. Y también existen todo tipo de carencias a nivel intelectual, ¿sí? Entonces, es que miren, yo les voy a decir algo, vea. La mayoría de los seres humanos, en cierto nivel, nos consideramos muy inteligentes, ¿sí?
porque a nadie le gusta que le digan torpe, ¿sí? Entonces decirte a ti mismo, hombre, qué torpe, sí, pero que tú lo digas y reconozcas que realmente lo eres, sí. O a nadie le gusta decir, bueno, es un retraso mental. Reconocerse a sí mismo ese tipo de realidades. Muy difícil, ¿cierto que sí? Entonces, pero en algún momento en que tú llegues a reconocer eso, pero, o sea, de manera real, tú dices, bueno, yo en esta parte no soy muy listo, pero puedo desarrollar habilidades de inteligencia. Y por ahí tengo un video de cómo desarrollar la inteligencia en la vida diaria. Porque realmente la inteligencia tú las puedes llevar a unos niveles, lo que yo he dicho en otros videos. Por ejemplo, tú puedes ser muy inteligente en matemáticas, pero en todo lo demás, la inteligencia grave, ¿sí? Inteligencia sexual, inteligencia emocional. O por ejemplo, tú puedes ser un ladrón muy inteligente, ¿sí? Pero para robar, ¿por qué? Porque vives pensando en el robo, pero para otro tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, hay maneras de desarrollar ciertos tipos de inteligencia. Bueno, por ahí está el video también, para que lo pillen también en el canal, empiecen a buscar inteligencia en la vida diaria, creo que es que llaman. Bueno, entonces el hecho es que todo puede ser mejorable, pero lo importante es que tú identifiques ese punto de debilidad que tú tienes. Decir, bueno, yo soy ingenuo y la gente se aprovecha de mí. Que tú digas eso de manera real y lo identifiques y lo aceptes y empieces a mejorar ese punto, eso, hay muchísima cosa. Entonces, son realidades difíciles de aceptar, pero en algún momento tú no lo quieres aceptar y dices, no, pero tengo que aceptarlo y no me queda más remedio que decir, bueno, sí, ¿qué hacemos? Pues entonces sigamos para adelante. Es importantísimo, importantísimo identificarlo, importantísimo aceptarlo y importantísimo buscarlo y encontrarlo. Porque solamente así tú puedes identificar, claro, pues por esto es que no avanzo. Es ahí cuando tú dices, pues claro. O decir, hombre, por eso es que no tengo suerte, pues, o no congenio bien con estas parejas del sexo opuesto. No sé. Por eso es que no he podido progresar en esto, ¿sí? Cuando tú dices, pero claro, es que es esto. Y no me he dado cuenta. Tú tienes que decirte eso a ti mismo. Mejor si te lo dices a ti mismo, tú mismo, y lo descubres por ti mismo, que te lo digan los demás, porque los demás, cuando alguien si te lo dice, pues te lo dice de mala fe y para hacerte daño, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no va a ser tan realista como cuando tú lo descubres y lo aceptas, ¿sí? Entonces, es eso. Bueno, ¿cómo identificar esos puntos? Primero, pues tú tendrías que encontrarte en un estado emocional, digamos, estable, ¿sí? Estable, donde no estés ahogado por una emoción negativa, de tal manera que tiña esos pensamientos que tú puedas tener. Ni tampoco y además tienes que estar libre de una cantidad de prejuicios, es decir, también tendrías que haber avanzado mucho en el conocimiento de ti mismo y de conciencia, ¿sí? A ver, para poder, digamos, escaparte de todos esos prejuicios que tenés y de todos esos condicionamientos mentales y de todos esos autoengaños, que entre otras cosas, pues también les recomiendo el video, yo creo que hay un video que hablo del autoengaño, ¿sí? También es importantísimo verlo antes de continuar con estos ejercicios. Entonces, para que le pongas mucha atención, ¿sí? Para poder ver la realidad, lo primero que tenés que librarte de unos niveles de autoengaño, de mentiras, de cosas que te dices a ti mismo. Y uno de esos principales autoengaños es que tienes que reconocer es que puedes, bueno, voy a decirte una acá como se dice, ¿sí? Puedes estar viviendo en un mundo de fantasías y teorías, ¿sí? Entonces muchísimo ojo porque uno en la mente y en las teorías se cree que tiene muchos conocimientos de muchísimas cosas, ¿sí? Pero otra cosa es la realidad que tú eres capaz de crear a partir de esos conocimientos. Y he ahí la primera realidad que tienes que aceptar y decir, hombre, es cierto, cierto. Entonces,
Cuando uno tiene muchísimas teorías en la mente, llega a esas teorías y le dan unos 3 vueltas, ¿sí? Y lo confunden y uno todo contento, ¡ah, qué listo soy! Y las teorías dándole unas vueltas y llevándolo a uno por unos caminos más equivocados. Entonces, primero, sí tiene uno que aceptar ciertas realidades y aceptar y, digamos, tratar de escapar de los autoengaños, de las mentiras que se dice a uno mismo y de las fantasías y de, ¿cómo se llama esto? Y de los estados emocionales negativos que te puedan teñir esa realidad, ¿sí? Tienes que encontrarte pleno y tranquilo. Escoger un momento así y decir y empezar a analizar la situación. Pero ordenadamente, a ver, pensamiento 1, pensamiento 2, tin, venga, esto por qué sucedió, esta persona por qué dijo esto, esta observación, bueno, espero que lo que haya dicho anteriormente no haya menguado a nivel emocional los puntos que estamos diciendo, ¿sí? O con eso. Entonces empiezas a analizar, y dices, bueno, me dijeron eso, ¿por qué? Bueno, tengo que aceptar que sí, me faltó en esa parte, y empiezas así, empiezas a reflexionar, a mirarlo desde todos los ángulos, a decir y aceptarte que tú pudiste haber fallado y decir cómo, de qué maneras pudiste haber fallado, ¿sí? Y reconocer de que tú pudiste haber fallado, ¿sí? Entonces empiezas a reflexionar y ahí vas a encontrar ciertas partes de realidad, ¿sí? Eso sería una manera de hacerlo, ¿sí? Empezar a reflexionar, empezar a mirar los hechos, a recorrer los hechos, a recorrer las personas, lo que dijeron, esa situación en la que tú estabas y qué te faltó para poderla superar. Lo siguiente que hay que hacer es vivir muchísimo, ¿sí? Y andar con mucho tipo de gente, porque si tú andas con los mismos amigos de siempre, con las mismas personalidades con las cuales te sientes cómodo, entonces pues vas a encontrar las mismas realidades, ¿sí? Las mismas personas que te dicen las mismas cosas. No, lo que tú tienes que hacer es meterte en ambientes completamente diferentes a los tuyos, con personas con una personalidad completamente diferente a las tuyas, ¿sí? Y de ahí van a surgir unas cosas, es que es increíble, hombre, es increíble, ¿sí? Muy interesante, de verdad. Involucrarte con personas, ambientes y circunstancias de las cuales no estés acostumbrados y vivirlas y entrarte en ellas. Y ahí vas a salir con unos conocimientos. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Entonces, obviamente, no te vayas a meter en muchísimos peligros. Mira hasta dónde puedes llegar, de tal manera que no vayas a salir afectado, ¿sí? Entonces, esa es la manera de identificar. Vivir circunstancias diferentes a las tuyas, nuevas experiencias y recorrer los escenarios y las circunstancias que has vivido y empezarlas a analizar desde los distintos ángulos con las diferentes personas y de por qué sucedieron las cosas y no salieron de manera ideal y empezarte a decir cosas. Un truco sería de esa situación que sucedió, primero que todo, ubicarte a ti mismo como el responsable, ¿sí? Y ubicarte a ti mismo como con una debilidad, empezar con una debilidad diciendo, bueno, quizás fui ingenuo, quizás tal cosa, y a partir de ahí, a partir de los sucesos que vayan sucediendo, los vas acomodando. Bueno, no me lío mucho con el tema, pero yo creo que ya me hice explicar, ¿sí? Entonces, importante hacer eso. Y ya luego cuando tú reconoces y dices, hombre, soy ingenuo, me dejo engañar fácilmente con este tema, entonces tú ya tienes ese tesoro que has descubierto, descubriste tus debilidades y dices, bueno, ya voy a empezar a tapar este punto débil que tengo en mi personalidad. Entonces, pensemos en esto de descubrir tus debilidades y tus errores y tus faltas de talento, como cuando tú estás en una guerra y tienes el enemigo allá, que se cuenta una película, y entonces tú empiezas a analizar el enemigo y dices, ¿por dónde ingreso? ¿Sí? Y cuando uno va a tratar de derrumbar al enemigo, siempre ingresa por la parte más débil.
Entonces, asimismo, tiene que hacer uno mismo con su personalidad. Empezar a identificar esas partes débiles y empezar a construir. Y si hay puertas abiertas, pues entonces vas a ir y las cierras. ¿Sí? Y si hay murallas que deben de ser construidas, pues entonces las construirás. Eso es lo que tienes que hacer. Y nuevamente digo, encontrar esos potenciales, aparte de descubrir tus debilidades, también tienes que descubrir tus potenciales. Porque si no conoces tus potenciales, pues es muy difícil aceptar primero que todo tu realidad y además superarlas. Porque de la manera tradicional, superar una debilidad es que te puede demorar años, quizás una vida. Entonces, importantísimo descubrir tus potenciales internos. Cuando tú tienes y sabes de tus potenciales, pues entonces no va a ser tan doloroso llegar y enfrentarte a tu realidad y decir, ah, realidad, hola, mucho gusto, ¿qué tal? Bueno, te acepto. Me da un poquito de penilla, como se dice, pero acepto que eres mi realidad. Y bueno, no tengo la culpa, pero al menos te identifiqué y te voy a superar. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, era lo que les quería compartir. Y acerca de cómo descubrir potenciales, yo creo que ya he hablado en algunos videos de eso. Y si no, pues entonces los tendré que hablar. De más que sí, de más que sí, de más que sí, porque yo hablo mucho acerca de la voluntad y los potenciales. Y si no, pues entonces los subiré. Muy bien, era lo que les quería compartir. Nos vemos entonces en un próximo video. Y si no estás suscrito, pues entonces suscríbete. Era eso, nos vemos entonces.